Hola a todas y a todos, mi nombre es Matías Traico López, tengo 23 años y soy estudiante de Derecho en la Universidad Católica Argentina en su sede Rosario. La idea de este video fundamentalmente es explicar de la forma más sencilla y clara posible, a la acción como el primer elemento de la teoría del delito, a la acción como el elemento básico del delito. En este sentido, y a modo introductorio, siguiendo a Klaus Roxin, él dice que un concepto moderno de acción en un sistema jurídico penal tiene que perseguir tres objetivos fundamentales, tres cometidos fundamentales. En primer lugar, el concepto de acción tiene que ser capaz de abarcar a todas las formas de manifestación de las conductas punibles. Es decir, el concepto de acción tiene que ser capaz de que se incluyan en el mismo aquellos delitos dolosos, culposos e incluso a los omisivos. El segundo objetivo que tiene que cumplir el concepto de acción es ser o cumplir la función de enlace o de unión con respecto a los demás elementos de la teoría del delito, esto es, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Es decir, la acción, el concepto de acción, tiene que tener la entidad suficiente para que los demás elementos de la teoría del delito se refieran a ella. Y en tercer lugar, tiene que cumplir una función de delimitación, en el sentido de que el concepto de acción tiene que rechazar o repeler aquellos resultados que se han dado en el mundo y que no son jurídicamente relevantes, esto es, sucesos que se han dado en virtud de un hecho de la naturaleza, de los animales, e incluso el concepto de acción no tiene que estar vinculado con los pensamientos internos, elucubraciones internas de un sujeto que no se ha exteriorizado, ¿bien? Ni tampoco el concepto de acción puede o debe abarcar aquellos resultados que se han dado en el mundo exterior, pero que han sido resultado de una conducta involuntaria de un sujeto, como por ejemplo un ataque epiléptico. Estos tres son los cometidos o objetivos que tiene que tener el concepto de acción. En segundo lugar, creo conveniente dejar en claro, y esto siempre tiene que estar claro, y es que nuestro derecho penal es y debe ser un derecho penal de acto y no de autor. Es decir, se persiguen penalmente conductas de seres humanos. No se persigue a los sujetos por aquello que son. Se persigue al sujeto por aquello que hizo. No se persigue a un sujeto porque es un ladrón. No se persigue al sujeto porque es un estafador. Se persigue la conducta de robo. Se persigue la conducta de estafa, el delito de estafa. Esto último responde a un derecho penal de acto. Si perseguimos a los sujetos por aquello que son, entonces estaríamos en presencia de un derecho penal de autor y debemos rechazar a esto último. Siempre debemos analizar, ¿bien?, y partir de una base fundamental que es el derecho penal de acto. Voy a analizar ahora muy brevemente tres posturas doctrinarias sobre el concepto de acción, como son la teoría finalista, la teoría causalista y la teoría personal o concepto personal de la acción. En primer lugar, el concepto causal de la acción. Para los causalistas, ¿qué es la acción? Bueno, para los causalistas la acción está compuesta de tres elementos, como son, en primer lugar, un movimiento corporal, en segundo lugar, una voluntad de enervación muscular, y en tercer lugar,
un resultado, un cambio en el mundo exterior. Todo esto unido con un nexo de causalidad. Vemos que para el concepto causal, la acción es un concepto avalorado o un concepto neutro de acción porque ve a la acción como lo es en la naturaleza misma, sin ningún componente jurídico. Se le han dado o se le ha criticado al causalismo fundamentalmente el no poder explicar en qué consiste esa voluntad de inervación muscular, y también ha tenido ciertas deficiencias a la hora de explicar en qué consisten los delitos omisivos. Porque si para el causalismo la acción es un movimiento corporal, ¿qué es lo que sucede en un delito omisivo? Donde no hay un movimiento corporal. Esas son algunas de las críticas, no todas, pero algunas de las críticas que ha recibido el causalismo. Luego aparece el concepto final de acción, buscando corregir estos problemas que el causalismo tenía, y a la cabeza de la teoría finalista tenemos al autor Hans Belzel. No es que Belzel creó esta postura de la nada, venía siendo algo tratado por autores como por ejemplo Alexander Graf Sudona, pero Belzel, sin lugar a dudas, es considerado el padre del finalismo. Lo más importante, entiendo yo, es que entender que para el finalismo la acción es ejercicio de actividad final. Para los finalistas, cuando el legislador tipifica una conducta, lo hace pensando en la finalidad que persigue un sujeto. ¿Cuál es el fin de un sujeto? Para los finalistas, la voluntad o la estructura, dentro de la estructura de la voluntad, se encuentra la finalidad. ¿Bien? Por eso a estos autores se los denomina como finalistas, porque entienden que la acción es ejercicio de actividad final. Uno de los logros más importantes que ha tenido el finalismo ha sido el de quitar al dolo del estrato de la culpabilidad, como lo hacía el causalismo, y colocarlo en el estadio de la acción. Eso es uno de los logros más importantes que ha tenido el finalismo. No debemos pensar que el finalismo es una concepción acabada, perfecta y que no ha tenido ninguna crítica. Esto no es así. Una de las críticas que ha recibido el finalismo es la deficiencia a la hora de responder qué es lo que sucede en aquellos delitos imprudentes. ¿Por qué? Porque en un delito imprudente, ¿qué es lo que sucede? Se produce un resultado como consecuencia de una acción, de una acción imprudente, de un obrar imprudente, negligente, de una impericia de un sujeto. No hay un ejercicio de actividad final, no hay una finalidad determinada que persigue un sujeto. Se produce un resultado en virtud de eso que dijimos, de una imprudencia, de una negligencia, de una impericia. Entonces, ¿cómo explica el finalismo esto? Bueno, ha intentado explicarlo diciendo que la finalidad del sujeto en un delito culposo es la finalidad de violar los deberes de cuidado. En tercer lugar, tenemos el concepto personal de acción, que entiende que hay acción cuando un sujeto ha exteriorizado su personalidad. Es decir, cuando el sujeto ha exteriorizado su yo en esa acción. Si el sujeto no manifestó su personalidad, no la exteriorizó en esa acción, entonces, por lo tanto, no hay acción. ¿Qué casos pueden ser? Bueno, un caso, por ejemplo, de una fuerza física irresistible. En esos casos, el sujeto no actuó, bien, no manifestó su personalidad y por lo tanto no habría acción. Por lo cual, en síntesis, para el concepto personal de acción, hay acción cuando el sujeto manifiesta su
personalidad en esa acción. Si nos preguntamos si nuestra Constitución o nuestro Código Penal nos dan un concepto acabado de acción, vamos a decir que no. Si nos preguntamos si nuestro Código Penal o nuestra Constitución sigue alguna corriente doctrinaria, es decir, sigue una postura causalista, sigue una postura finalista o sigue una postura funcionalista, también vamos a decir que no. Ahora bien, lo que sí podemos hacer es inferir de la Constitución Nacional, de algunos artículos de la Constitución Nacional, asimismo también de algunos tratados internacionales con jerarquía constitucional, podemos inferir cuál es la conducta jurídicamente relevante. Si pensamos, por ejemplo, en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, se nos dice que ningún habitante de la nación podrá ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Si pensamos en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, vamos a ver que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero, están solamente reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Vemos que en el artículo 18 se nos habla de un hecho, vemos que en el artículo 19 se nos habla de acción, por lo cual podríamos inferir, podríamos decir que para nuestro derecho penal la conducta relevante es aquella acción humana, voluntaria, que se ha exteriorizado por el principio de justamente de exteriorización y que ha producido un resultado determinado. Y esto por el principio de lesividad. Por último, y para ir culminando, vamos a hablar de los casos de ausencia de acción. Es decir, estos son supuestos de inevitabilidad. Es decir, ¿cuáles son aquellos casos en donde vamos a afirmar que no hubo acción? Bien, en primer lugar, vamos a hablar de la fuerza física irresistible, artículo 34, inciso 2 de nuestro Código Penal. ¿Qué es esto de fuerza física irresistible? Entendemos a esta como la fuerza, bien, que un sujeto recibe y que actúa en virtud de esta fuerza como una mera masa mecánica, produciendo un resultado determinado. Esta fuerza, ¿qué característica tiene? Es que es una fuerza que no puede resistirse. Bien, y por lo tanto no hay acción. Esto es conocido como la vis absoluta. Hay un caso que Sansinetti explica, que es el siguiente. Supongamos que hay un tumulto, hay una avalancha de 30 personas. Esta avalancha cae sobre un sujeto y este sujeto que recibe toda esta fuerza de la avalancha arrincona, empuja a una anciana contra una pared, provocándole la muerte por asfixia. En ese caso hay claramente una fuerza física irresistible, porque el sujeto que recibió toda esa fuerza proveniente de un tumulto de 30 personas no pudo resistir a la misma, actuó como masa mecánica y provocó la asfixia de la anciana. En ese caso entonces no hay acción y por lo tanto no hay homicidio. No debemos confundir a la vis absoluta de la vis compulsiva, es decir, aquella amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Cuando un sujeto lleva a cabo una acción, en estos casos de vis compulsiva, lleva a cabo una acción por estar amenazado de sufrir un mal grave e inminente, no podemos decir que no hubo acción, porque hubo acción. Hubo acción. El sujeto pudo haber actuado de otra forma. Luego vamos a ver que en el caso concreto puede que no exista un delito, pero acción hubo. Luego lo vamos a analizar en otro estadio de la teoría del delito, pero en los casos de vis compulsiva hay acción. Otro caso de ausencia de acción son los casos de los actos reflejos, entendidos estos como movimientos que responden
a una estimulación nerviosa, como puede ser una convulsión epiléptica, o, por ejemplo, aquellos movimientos instintivos de defensa, ¿no es cierto? Estos son actos reflejos, movimientos corporales, ¿sí? En donde vamos a afirmar que en esos casos no hay acción. Y por último, vamos a hablar de los estados de inconsciencia absoluta. En un caso de un estado de inconsciencia absoluta, el sujeto, en virtud de estar afectada su conciencia de una forma total y que en virtud de ello no puede comprender qué es lo que está sucediendo a su alrededor, ¿bien? Esos casos claramente son de falta de acción, como puede ser un estado febril que provoca que el sujeto se encuentre en un estado de inconsciencia absoluta y que en virtud de esa situación provoca un resultado lesivo. En esos casos no hay acción. Es importante señalar que el estado de inconsciencia no puede ser parcial. Tiene que ser absoluta para que digamos que no hubo acción. Espero haber sido claro, espero haber sido, espero que se me haya comprendido. Recomiendo lecturas más extensas como puede ser Zaffaroni, Esteban Righi, Klaus Roxin y otros autores que están siempre recomendados en los programas de, de Penal 1, de Penal Parte General, en los distintos programas de las distintas universidades. Mando un saludo a todos y muchas gracias.